El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa sobre la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista, y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas como iVoox y Spotify. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Ana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en Control Master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este episodio hablaremos sobre la historia del fanzine, pero también hablaremos sobre la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. Hoy nos acompañan Nicolás Romero y Mauricio Farfán, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Nicolás, ¿cómo te encuentras una vez más acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio y en Ananqué, Relatos de Clio? Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia. Hola Carlos y hola a todos los que nos escuchan aquí en la señal de Ananqué, Relatos de Clio en la Pedagógica Radio, y pues muy feliz de estar aquí en los micrófonos de nuevo. Gracias Nicolás por tu saludo, y hola Mauricio, nuevamente acá en Ananqué, Relatos de Clio, acompañándonos con un programa más. Saluda a nuestra audiencia, Mauricio. Hola profe, hola audiencia, una vez más me es grato poder estar acá en los micrófonos y más de nuestro queridísimo programa de Ananqué. Gracias Mauricio por ese saludo, y pues como ya les habíamos comentado, vamos a hablar sobre los fanzines, la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. Y la historia del fanzine está profundamente ligada a prácticas de comunicación alternativa, autogestionada, desde un sentido cultural de resistencia hacia los círculos tradicionales de la producción editorial. Desde las ciencias sociales se ha estudiado como un fenómeno cultural, político, estético, que refleja identidades, culturas, formas de participación ciudadana. En este capítulo hablaremos sobre el proyecto de creación de la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional como un espacio que permite narrar historias desde diversas perspectivas, diferentes ángulos, desafiando las narrativas convencionales. Historia central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué, Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy, queremos invitar a nuestra audiencia a conocer más sobre el fanzine y el proyecto de la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. Como ya hemos mencionado, el fanzine es esta publicación independiente, artesanal, de bajo costo, usualmente autoeditada, que históricamente ha sido un medio de expresión alternativo frente a la industria cultural y los medios de comunicación hegemónica, y se ha investigado desde las ciencias sociales desde diferentes perspectivas, así como su conceptualización muchas veces no ha sido unívoca y pues es polisémica. En este caso, desde el Semillero de Enseñanza de la Historia con Memoria se ha pensado cómo el fanzine puede ser investigado, indagado, abordado desde las ciencias sociales. Nicolás y Mauricio, ¿nos podrían comentar y comentarle a la audiencia un poco más cómo surge esta idea de pensar el fanzine como un objeto de investigación? ¿Por qué la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional? ¿Qué nos podrían contar al respecto? Bueno, profe, pues primero hay que decirle de lo del título inicial que teníamos, que era ¿su mamá sabe dibujar? Porque estos fanzines cosen memorias que el poder no puede romper. De título, pues lo teníamos
así nuestra investigación. Bueno, esta investigación nace a través de siguientes reuniones que tuvimos en el semillero, definir qué tema íbamos a investigar y bueno, parte de proponer analizar los fanzines como dispositivos de memoria popular con énfasis en sus estéticas de resistencia y un vínculo con prácticas autogestionadas juveniles. Bueno, a partir de la colección que se encuentra en la Biblioteca Nacional, se pretende identificar qué tipos de memoria se construyen, puede ser sociales, afectivas, territoriales, políticas, y qué elementos son recordables o memorables en sus narrativas estéticas. De ahí nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué memorias configuran los fanzines y cómo dialogan entre sus pares, entre sus mismos? Bueno, este proyecto como tal, nosotros lo venimos desarrollando a principios del semestre. Se presentó la oportunidad de postularnos al segundo encuentro de semilleros que realiza la Biblioteca Nacional ahorita a finales de octubre. Nos escogen a nosotros, vamos a realizar la propuesta de esta investigación y pues como proyección de clausura del mismo nos pensamos en tener en cuenta una muestra expositiva y pues talleres colaborativos que devuelvan esos hallazgos para promover una reflexión crítica sobre esa memoria, sobre el arte mismo y el proceso de autogestión que tenemos ahí dentro de la misma investigación. Y digamos que también, sumado un poco a lo que mencionaba Mauricio, digamos que la intención dentro del desarrollo de la investigación y sobre todo de recuperar como al fanzine como un dispositivo cultural, pero también un dispositivo comunicativo, está fundado, se sustenta sobre todo en tomar en cuenta como las diferentes formas en que se desarrolla la comunicación o también la forma en que se comparten los conocimientos en diferentes espacios más allá de los institucionales y cómo pues de una u otra forma es necesario también sistematizar, es necesario también analizar a fondo como estas propuestas que se han venido desarrollando durante pues bastantes años y que digamos también hacen parte como de las razones que llevan a preservar, por ejemplo, ese tipo de materiales en un espacio como la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, digamos, la intencionalidad también está ligada como a recuperar estas memorias, a recuperarlas a través de la materialidad que puede llegar a tener y sobre todo también para posicionar al fanzine como un dispositivo, pues, bastante interesante, pero al mismo tiempo central en las formas en que se comunican las personas más allá de lo que propone lo institucional o las perspectivas editoriales como dominantes. Vale, Nicolás y Mauricio, muchas gracias por la presentación de la propuesta. Como lo escuchó la audiencia, tiene diferentes componentes. El primero es pensar el fanzine como objeto de investigación. Muchas veces se piensa desde la didáctica, su enseñanza, en este caso como un dispositivo de construcción de conocimiento, ¿no? Acá un elemento importante o una reflexión que pues nos conduce el tema es pensar por lo menos el concepto de archivo, ¿no? Cómo ha sido un objeto de profundas pues, revisiones críticas dentro de las ciencias sociales, los estudios culturales, la historia. Y tradicionalmente, pues el archivo se ha entendido como un depósito institucional de documentos donde hay una instancia de autoridad que conserva los registros del pasado, algo muy concreto, tal vez que es muy minimalista porque es mucho más complejo. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo se ha ido complejizando un poco más los conceptos respecto al archivo y las miradas que hay sobre el mismo. Y por lo menos desde finales del siglo XX, los estudios postcoloniales, decoloniales, los estudios de la memoria han problematizado esta visión del archivo, mostrando cómo el archivo pues no tiene que ser un espacio neutro, sino que también es un dispositivo de poder y de saber. En algún momento Michel Foucault escribía en la Arqueología del Saber la concepción del archivo no como una simple colección de documentos, sino como el sistema que rige la aparición de diferentes enunciados, es decir, la forma en la cual se determina qué se puede decir, cómo se conserva y cómo se recuerda. En esa medida, pues el archivo termina siendo una tecnología política, si se quiere, también articulando el concepto de microfísica del poder, que organiza la memoria colectiva, delimita los márgenes desde lo decible, y en este sentido, pues incluye, excluye, silencia, marginaliza, bueno, y da
como otro tipo de prácticas frente a quienes pueden consultar, acceder y cuáles son las voces que hay detrás de este archivo. También Jacques Derrida, en algún momento, en El mal del archivo, una publicación de 1995, retomaba esa crítica desde una perspectiva más deconstruida, un poco más, vemos, postmoderna, en donde señala el archivo cómo se encuentra atravesado por una violencia del poder en términos de su consignación, donde selecciona, ordena, custodia, y en este caso pues el archivo no solo preserva, sino también borra, y pues hay un ejercicio de autoridad frente a la capacidad de decidir qué queda dentro y qué queda afuera. No obstante, y es lo importante de resaltar, digamos, hay otro concepto respecto a la noción de contraarchivo, que es algo también que no se ha trabajado mucho, pero que sí ha tenido unos ecos en ciertas instancias, prácticas de movimientos sociales, grupos subalternos, en donde el contraarchivo es entendido como una práctica de resistencia que desafía las narrativas dominantes que están inscritas en los archivos oficiales. Estos contraarchivos buscan visibilizar memorias subalternas, los relatos borrados por algunas instituciones estatales, coloniales, patriarcales. En lugar de conservar documentos desde una autoridad institucional, los contraarchivos se construyen desde los márgenes, apelando a la oralidad, la performatividad, el testimonio, la imagen, como formas válidas de memoria. Y en esa medida van a ser los subalternos, los movimientos sociales, los colectivos y las colectividades quienes son los encargados de construir estos contraarchivos que van a tener otro tipo de alcances, también pensando en archivos alternativos. Continuando con esta reflexión, Mauricio y Nicolás nos podrían comentar qué reflexiones metodológicas, teóricas han ido construyendo alrededor del avance de la propuesta de investigación. Bueno, inicialmente, tomando en cuenta pues un poco este avance que hemos desarrollado y sobre todo como las bases que nos pueden permitir pensar a futuro un poco más el proyecto en sí mismo, nos hemos sentado pues sobre todo a pensarnos un poco cómo definir o desde dónde plantarnos para sustentar lo que es un fanzine. Digamos que a pesar de que la concepción de fanzine, o más bien como el término de fanzine, tiene como una raíz bastante marcada pues en esta cultura punk desarrollada desde los años 60 en los diferentes espacios como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, que incluso pues el término en sí mismo es un anglicismo que digamos acorta un poco estos términos de fan magazine o revistas hechas por fans, digamos también marcado un poco por la historia que pues los fanzines surgían como una especie de respuesta o más bien como espacio en donde por ejemplo fanáticos de los diferentes revistas de cómics o revistas de historietas como que desarrollaban sus propias historias y pues digamos esto empezó a avanzar a partir de ahí. Y pues a pesar de que existe como esta base histórica, se podría decir, como el desarrollo del fanzine en sí mismo, pues sí hemos notado un poco como un problema más bien a la hora de definirlo específicamente, a la hora de dotarlo como con unas características que permitan categorizarlo, ¿sí? Entonces, inicialmente como que la perspectiva que hemos venido desarrollando es justamente construir esta definición, sobre todo desde las características que muchos otros investigadores que ya se han venido acercando como a este dispositivo han creado. En este caso, pues, sobre todo, pues, hemos tomado en cuenta este problema de definición para decir que pues es un concepto que también puede estar abierto, que en muchos casos puede ser debatido y que incluso busca que se debata dentro de su configuración como dispositivo de comunicación. Le hemos dado algunas características hemos encontrado algunas características alrededor del fanzine como sobre todo su carácter contrahegemónico, especialmente en respuesta a las diferentes como normalidades que hay en el mundo editorial, en el mundo de las publicaciones, lo que genera como procesos más bien construidos desde abajo, construidos desde la comunidad, desde lo popular, en esta búsqueda, sobre todo también para generar procesos comunicativos que tengan un impacto en la sociedad. En este caso, pues también está muy relacionado con este término del do it yourself o hazlo por ti mismo, que también tiene pues una raíz en esta cultura punk y a partir de ello pues también genera prácticas de edición digamos alternativas y también prácticas de resistencia ante todas estas prácticas que digamos monopolizan o más bien coaptan
como los espacios posibles para generar esta edición. Entonces, digamos, en términos generales, como que hemos revisado eso, hemos estado pensando un poco la manera en que se puede articular incluso esta visión del contraarchivo y las estéticas de la resistencia sobre las formas en que, digamos, se pueden llegar a representar de manera simbólica, de manera material, estas formas alternativas de construir una memoria física, una memoria pues a la que se pueda acceder de forma física, valga la redundancia, creo que ya lo dije. Pero eso, en cierta forma, es lo que se ha venido trabajando. Vale, Nicolás, muchas gracias por estas precisiones. Bueno, como lo hemos hablado y lo hemos señalado, el fanzine pues va a tener como una condición polisémica en términos de su definición y su naturaleza, ¿verdad? También otro elemento que se podría mencionar es que hay una carga de experiencias alrededor de la práctica del fanzine y cómo eso hace que el fanzine cobre sentido y significado en su misma construcción colectiva. Es decir, como que diferentes colectivos han imprimido distintas características frente al proceso de construcción colectiva de los fanzines, lo cual ha llevado a que su concepto adquiera distintos matices a partir del contexto en el cual se diseña, donde se plasma la experiencia subjetiva, colectiva y también las memorias de estos actores colectivos que acuden al fanzine como un medio alternativo para poder expresar su voz, su opinión, su inconformismo también frente a procesos políticos, sociales y económicos. Otro elemento que también sería interesante de pensar es el concepto de estética, ¿no? No sé, Mauricio, si respecto a eso, ¿cómo han pensado el concepto de la estética? Porque es un elemento que es transversal a esta práctica del fanzine. Bueno, profe, desde la propia estética hay que entenderlo desde una perspectiva semiótica, porque los símbolos que representan pues, los fanzines, también el mismo mensaje, estas metáforas visuales que tratan de dar en la construcción de los fanzines son muy diversas y a la vez transmiten diferentes mensajes que no todas las veces van a ser tanto políticos o de índole social o económica, sino que van a ser de diferentes perspectivas, pero acá la implicación tiene que ver en el uso mismo de esas imágenes y también en lo que quiere transmitir, porque muchas veces podemos encontrar algunos fanzines que estén muy detallados con sus mensajes, u otras veces pueden ser de una metáfora muchísimo más general, más estricta. No quiero tratar de decir que sean como que simples imágenes o mensajes así lanzados, no, sino que es la implicación en la construcción de esa metáfora visual lo que comienza a generar cierta diferencia entre las estéticas de la misma creación de los fanzines. Algunos pueden ser 2 o 3 páginas, otros pueden ser 5, 10, también puede ser como la forma del uso del color, el lugar donde, en el espacio donde se reproducen también estos fanzines. Eso es algo muy interesante también por su carga política, también de su carga simbólica y lo que el mismo fanzine representa. Muchas gracias, Mauricio, por estas precisiones, porque nos da cuenta más desde dónde han estado pensando abordar la investigación, la propuesta, esos horizontes de posibilidad analítica, teórica y metodológica, con los cuales nos podemos acercar en este caso a revisar la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. Después de eso damos paso a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos los saberes populares, cotidianos de nuestras comunidades. Hoy, a propósito de nuestro capítulo sobre la Biblioteca Nacional y la Fanzinoteca, nos acompaña María Paula Apolinar. Nos va a contar un poco más sobre este proyecto, cuál es su significado, cuáles sus orígenes,
nos va a transmitir un poco la idea que tiene esta gran institución que resguarda conocimiento, resguarda archivos frente a recuperar los fanzines y estas construcciones colectivas y populares. Entonces los invitamos a escuchar esta entrevista. Pues esta es una iniciativa que se originó recientemente, digamos, en contraste con otras colecciones, esta es muy nueva, y surge en 2017 cuando Marco Sosa, que no sé si lo conocen, no está familiarizados con el mundillo fanzine, pero él es el dueño de La Valija de Fuego y también es un fanzinero y coleccionista de fanzines como muy robusto. Entonces, él como usuario frecuente de la biblioteca y también como parte de una red de contactos con el que era coordinador de colecciones de esa época, que era Camilo Páez, pues le propone armar una colección fanzine, porque pues la Biblioteca Nacional tiene entre su misionalidad la preservación de la memoria y el patrimonio bibliográfico y documental del país. Sin embargo, al quedarse solamente con estas publicaciones que tienen como un código de barras, pues está preservando como una visión muy institucional y queda por fuera todo lo que el fanzine representa, ¿no? Como toda esta historia contracultural y estas voces que son muy importantes y que no por no estar dentro del sistema que implica como Cámara Colombiana del Libro, registro, depósito legal, etcétera, pues no por eso es menos válido. Entonces, es en 2017 que se empieza esta iniciativa de crear una fanzinoteca. En ese momento era una fanzinoteca, como originalmente la intención era que estuviera como abierto al público, como que las personas pudieran llegar, observar la diversidad de fanzines y ojearlos y devolverlos. Lo que pasa es que, bueno, es difícil, igual que como con el resto de nuestro material, es difícil garantizar que se quede en su lugar y que por eso mismo se preserve. Sí. Y digamos que a diferencia de otros materiales, por ejemplo, aquí los libros que llegan por depósito legal entregan siempre dos, uno para consulta y otro para preservación, pues a veces los fanzines que llega solo uno, porque pues los tirajes son mucho más chiquitos. En ocasiones, cuando son donaciones, pues los coleccionistas no suelen coleccionar de a dos. Entonces, un poco por eso, un poco por la pandemia, un poco por distintos motivos, se decidió sencillamente dejar la categoría colección fanzine. Pues si bien todavía está disponible para consulta, pues ahora la forma de acceder es por medio del catálogo. Pero pues es una iniciativa que sigue muy muy fuerte. El año pasado, por ejemplo, enviaron a una investigadora especializada en fanzines por distintos puntos del país para recolectar lo que pudiera encontrar de las colectivas fanzineras. ¿Qué pasa? Que también pues hay mucha resistencia porque la esencia misma del fanzine es ser contra institución, contra cultura. Entonces, pues yo lo entiendo y creo que se entiende mucho desde acá que haya como cierta incoherencia en el hecho de ser fanzinero y de todas maneras depositar en la Biblioteca Nacional el producto de esta resistencia frente a lo institucional. Sin embargo, pues lo que estamos intentando con este tipo de iniciativas es pues ofrecerles que acá no solamente es decir, la idea no es como que se institucionalice, sino que se preserve como parte de la historia nacional y pues que aquí tenemos los medios para garantizar que sobrevivan por lo menos 100 años más. Entonces, pues ese tipo de iniciativas se hace. También, una vez al año también hacemos como un sábado de fanzine. El más reciente fue como hace 2 semanas. En el que es un sábado en el que se invitan a distintos fanzineros para que muestren sus publicaciones más recientes, se hacen actividades alrededor de esto, de prácticas de autogestión, de collage, de ilustración. Y pues bueno, la idea es integrar también este tipo de publicaciones autogestionadas, de seguir integrándolas en nuestra misionalidad. Esa es un poco la historia a grandes rasgos. Bueno, y también
pues más allá de lo que Marcos ha usado, ¿no? Pues esa primera gran donación, ha habido grandes donaciones a lo largo de los años, y también pues los mismos autores que han decidido dejar sus fanzines. Agradecemos mucho a nuestra invitada por acercarnos a entender un poco más este proyecto de la Fanzinoteca de la Biblioteca Nacional. María Paula pues nos cuenta bastantes elementos que podríamos llegar a analizar y dialogar frente también cómo se entiende el fanzine respecto a un escenario de un archivo institucional como podría ser una biblioteca, ¿no? Y cómo también hay esa tensión ahí constante, pero también obedece a cómo se está pensando actualmente el archivo, ¿no? El archivo y lo que implica la organización de la documentación. Pero, ¿qué tal, Nicolás o Mauricio? No sé, ¿qué tipo de reflexiones podríamos hacer a partir de la entrevista y pues también a partir del contenido que han podido explorar respecto a la Fanzinoteca? Bueno, pues inicialmente, y continuando un poco como en el mismo hilo sobre las problemáticas, o más bien como las visiones que se pueden desarrollar alrededor del fanzine, ya mencionadas por nosotros y también mencionadas por María Paula, y es remarcar como este carácter complejo, se podría llegar a decir, a la hora de definir lo que es el fanzine. Digamos que en otro punto también hablamos un poco con ella sobre ella cómo lo definiría, y pues también sustenta esta idea de que es algo bastante indefinible, ¿sí? Y que al mismo tiempo como que el hecho de buscar definirlo como que también coapta un poco su esencia como más bien contracultural, contrahegemónica, y que va más allá como de los formatos también, se podría pensar desde ese lado. Y digamos que esto se enlaza bastante como sobre todo como con la organización que puede llegar a tener el archivo de fanzines, que digamos Fanzinoteca era como el primer nombre, tal como ya lo mencionaba, que ahora se le dice colección de fanzines. Y digamos que en las búsquedas iniciales pues hemos encontrado sobre todo pues contenidos muy diversos, incluso recuerdo haber visto como una especie de, no sé, una colección más bien de fanzines desarrolladas por poblaciones diversas. Incluso hay fanzines también de otros países, hay fanzines de Venezuela, hay fanzines ecuatorianos, hay algunos que están dedicados exclusivamente a la cuestión del diseño gráfico, por ejemplo, pero otros sí tienen como marcado este carácter más como relacionado a diferentes culturas o subculturas, como puede ser la del metal, la del punk, con muchas gráficas, con muchos dibujos, caricaturas, muchos, por ejemplo, también elementos textuales y literarios, poesía, etcétera, etcétera. De hecho, pues, si no estoy mal, Mauricio nos podrá comentar un poco mejor sobre algunas matrices que María Paula ha venido desarrollando también para el estudio del fanzine directamente, o bueno, el estudio de los fanzines que están ahí en la Biblioteca Nacional. Entonces, no sé qué nos pueda comentar por ese lado. Gracias, Nico. Bueno, de las matrices que nos compartió María Paula, reúnen publicaciones interesantes que reflejan un campo editorial alternativo, autogestionado y crítico. Algunos títulos son como Pensamientos y rasguños, Fanzinoteca del rock, El eterno braceo del nao, A contracorriente. Estos temas abordan desde feminismo, memoria, ecología y hasta resistencia política. En conjunto como tal, constituyen una cartografía de esa resistencia cultural, donde la figura del fanzine la podemos configurar como un medio de expresión estético, pedagógico, con un sentido pedagógico, con un berraco, social e histórico. En esa pequeñas matrices que ella nos mandó, si podemos hacer como ese análisis, porque, bueno, como decía ella en la entrevista, pues desde el 2017 se está manejando un vasto material de los fanzines, entonces es como que uno comienza a revisar así, y entre esa variedad de fanzines vamos a encontrar los títulos que les comenté, y pues están divididos en algunas categorías. Unas son de poesía, otros abordan como temas en específico
que es lo de la ecología, que están desarrollados en una visita, ahí decía, del jardín botánico. Vale, Mauricio, muchas gracias por presentarnos de manera general. Es como una invitación a nuestra audiencia para que explore la fanzinoteca, para que explore estas otras formas de acercarnos a la circulación del conocimiento desde una propuesta autoeditada. Y algo que decía Nicolás es muy interesante y que, digamos, le comentaba a María Paula, es esta cuestión de lo conceptual, que bueno, si bien es como ir en contra de la corriente frente a conceptualizar algo que es tan difícil de conceptualizar, pero es importante de pronto matizar algunas características como para definir las prácticas, ¿no? Ya que, como lo menciona Mauricio, pues ahí en el contenido se encuentran muchos elementos que van algunos por un sentido, otros por otro sentido. Nicolás también señalaba, digamos, algunas publicaciones centradas en una comunidad punk, que con el uso del collage, antisistema, donde manifiesta la represión policial, ¿no? Pero también, digamos, se encuentran otro tipo de expresiones que ya van más desde las diversidades sexuales, desde estas formas de construcción de identidad de género, que tal vez se podrían llegar a percibir o relacionar más bien frente a esta dentro de esta cultura real girl, ¿no? Donde empiezan a problematizar muchos elementos feministas, de género, de diversidades. Y otro elemento interesante es que muchas veces se piensa en que se centra solo en los colectivos sociales, movimientos sociales, pero también las minorías. Las minorías han empezado a tener relatos a partir de este tipo de expresiones sociales de comunicación popular, y es interesante pues prever eso, entender cómo se puede llegar a entender de manera amplia la diversidad que se puede dar alrededor de estas formas de comunicación. Y Mauricio ya lo señalaba también, las metáforas, todo este análisis semiótico de la imagen alrededor de las estéticas es algo que se puede explorar muchísimo a partir de metáforas, analogías, silogismos, bueno, un sinnúmero campo de acción. Entonces invitamos a nuestra audiencia que se pueda llegar a pensar el fanzine como un medio de comunicación alternativo, y también invitarlos a conocer el proyecto de la Biblioteca Nacional. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierda nuestro próximo programa de Ananqué Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué Relatos de Clio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.